Buenas noches, mi nombre es Oscar Mesa y hoy les voy a hablar sobre los trastornos relacionados con traumas y estresores. Primero, podemos entrar a explicar qué es el estrés. El estrés es la discrepancia que se produce entre las demandas de una determinada situación y los recursos del organismo frente a dichas demandas. El estrés se produce cuando vivimos alguna situación complicada, alguna situación problemática, algo que sentimos rebasa nuestras capacidades. Cuando siento yo que estoy estresado, cuando siento que las demandas de lo que estoy viviendo superan mis capacidades, superan mis recursos personales o económicos, hasta mis capacidades de afrontamiento. Por ende, yo no tengo la capacidad para solucionarlos. Entonces, vienen las respuestas de estrés, porque siento que lo que estoy viviendo va más allá de mis capacidades. El estrés es una cuestión absolutamente personal. Lo que para una persona puede ser estresante e inclusive llevarlo a una crisis o a un trastorno específico, para otra persona puede ser algo que se puede solucionar casi de inmediato. Por eso decimos casi siempre que el estrés está ligado a una subjetividad, es decir, es percibido por dos personas de diferente manera. Los estresores son generalmente eventos excepcionales, es decir, que no suelen ocurrirle al individuo con mucha frecuencia, y cuando suceden, suelen ser generadores de cambios. Para poder hacerles frente, el individuo se ve obligado a utilizar todos sus recursos. Sin embargo, hay ocasiones en las que se nos viene ese sentimiento de impotencia, porque lo que hasta ahora nos había servido para solucionar una situación similar, en este momento me está rebosando, no lo estoy resolviendo como realmente yo quisiera. Voy a mencionar algunas características o síntomas del estrés normal. Por ejemplo, respuestas fisiológicas de estrés, respuesta neuronal, respuestas del sistema endocrino, respuesta hormonal. También es importante considerar que existen situaciones traumáticas o estresoras que van más allá de lo que un individuo puede soportar, las cuales se pueden presentar en circunstancias como asaltos, violaciones, maltrato físico, un accidente automovilístico, la guerra, estar en un desastre natural. Inclusive vamos a ver en un futuro que en general los médicos o enfermeras que están atendiendo a las personas en esta pandemia pueden ser muy susceptibles a desarrollar un trastorno por estrés postraumático. Principalmente aquellos que están cerca de las personas que están falleciendo debido al virus del COVID-19. Ya hablando de situaciones traumáticas, las más comunes suelen ser accidentes o eventos de violencia. Ya hablando de situaciones traumáticas, las más comunes suelen ser accidentes o eventos de violencia. Hay síntomas físicos muy comunes como por ejemplo síntomas gastrointestinales, todo lo que incluye sequedad en la boca, náuseas, vómito, diarrea o estreñimiento. También hay síntomas cardiovasculares, lo que es la hipertensión, la taquicardia, sudoración, etc. Problemas respiratorios relacionados con la falta de aliento, sensación de no poder respirar. Síntomas físicos musculoesqueléticos, como lo son la tensión, los calambres y los dolores musculares. También pueden haber síntomas neurológicos, como dolores de cabeza, problemas visuales, y hay otros síntomas físicos muy comunes como lo son la fatiga, quejas físicas, hacer rechinar los dientes, vértigo, desmayo, dolor en el pecho. En cuanto a síntomas cognitivos serían sentimientos de culpa, mucha confusión, problemas de concentración. También pueden haber problemas de memoria, pueden haber pensamientos intrusivos del evento, es decir, aunque yo no quiera recordarlo, vienen a mi mente las circunstancias que viví que me llevaron al estrés. También problemas para orientarme, pensamientos irracionales, pesadillas. Estar como a la defensiva,
y diferentes alteraciones de la conciencia. Cabe mencionar síntomas emocionales como la irritabilidad, el nerviosismo, angustia, inseguridad, síntomas depresivos, etc. Cambios o síntomas conductuales. Puede haber aislamiento, desconfianza hacia otros, cambios en los hábitos de la vida diaria, aumento del consumo de sustancias adictivas. Puede la persona ser violenta o vivir un enfrentamiento de sus propias emociones. Esos son síntomas normales, síntomas que cualquier persona puede experimentar después de vivir una situación traumática. Es importante que conozcan estos síntomas normales. ¿Por qué? Porque para diferenciar entre síntomas normales de estrés o síntomas normales después de vivir una situación traumática y el desarrollo de trastornos, puede ser importante saber que cuando la intensidad de estos síntomas es mayor, cuando hay otros síntomas adicionales y cuando se agudiza, es decir, cuando se mantiene a lo largo del tiempo, ya no estamos hablando de síntomas normales, ya estamos hablando de que el individuo está desarrollando o está próximo a desarrollar un trastorno. A continuación, les voy a explicar los trastornos ocasionados por traumas y estresores según el DSM-5. Son trastornos en los que la exposición a un evento traumático o estresante aparece de manera explícita, como un criterio diagnóstico. Generalmente, son trastornos acompañados por miedo y ansiedad, factores que se relacionan con trastornos obsesivos compulsivos, de ansiedad y de los trastornos disociativos. Los trastornos que conforman esta categoría son, primero, trastornos de apego reactivo. Se caracteriza por la presencia de un patrón constante de comportamiento desinhibido y emocionalmente retraído hacia los cuidadores adultos, por lo que no busca ni se deja consolar en medio de su tristeza, miedo o ansiedad. Sus reacciones emocionales y sociales suelen ser mínimas frente a los demás y presenta episodios de irritabilidad y miedo inexplicable ante situaciones no amenazadoras. A su vez, manifiesta un patrón extremo de cuidado insuficiente, ya sea por negligencia, carencia social, cambios constantes de custodia o crianza en contextos no habituales como un orfanato. Este trastorno se presenta entre los 9 meses y los 5 años y posee un diagnóstico diferencial con el trastorno de espectro autista, la discapacidad intelectual y el trastorno depresivo. Características. El niño no manifiesta una ausencia de apego hacia sus cuidadores durante su desarrollo. Responde de manera mínima al consuelo que brinda su cuidador. Se le dificulta regular sus emociones. Tiene dificultad para relacionarse con los demás. Presenta deterioro funcional cognitivo y lingüístico. Prevalencia. No se conoce la prevalencia del trastorno, pero se observa con poca frecuencia en los ámbitos clínicos. Aparece en menos del 10% de niños. ¿Cuál es el desarrollo y curso? Suelen presentar problemas de negligencia social en los primeros meses de vida. Sin un tratamiento oportuno, los signos y los síntomas del trastorno pueden persistir durante varios años. Factores de riesgo y pronóstico. La negligencia por parte del cuidador es el único factor ambiental de alto riesgo que desencadena el trastorno. Comorbilidad. A raíz del presente trastorno se puede desencadenar o acompañarse una desnutrición severa, así como síntomas depresivos. Trastornos de relación social desinhibida. El niño manifiesta comportamientos de interacción constante con extraños, sin limitaciones, dispuesto a irse con él o estar a solas. Presenta un comportamiento verbal o físico demasiado familiar, no acorde a las tradiciones culturales. No suele recurrir a su cuidador. El niño presenta un patrón extremo de cuidado insuficiente, al igual que el del trastorno de apego reactivo. Este trastorno se presenta a los 9 meses y posee un diagnóstico diferencial con el trastorno de déficit de atención con hiperactividad. ¿Cuáles pueden ser sus características? Comportamiento culturalmente inapropiado y demasiado familiar con personas extrañas.
dificultad para relacionarse con los demás, especialmente con las personas de su entorno familiar. ¿Cuál puede ser su prevalencia? No se conoce la prevalencia del trastorno, pero suele ser poco frecuente en la población. Aparece alrededor del 20% de los niños. ¿Cuál es su desarrollo y curso? Solo en ser personas suele presentar problemas de negligencia social en los primeros meses de vida. El acercamiento desinhibido hacia los extraños representa la búsqueda de atención en edad preescolar. Durante la adolescencia se perciben expresiones no genuinas de emociones. Sin un tratamiento oportuno, los signos y síntomas del trastorno pueden intensificarse y persistir durante varios años. ¿Cuáles son los factores de riesgo y el pronóstico? La negligencia y el abandono por parte del cuidador es el único factor ambiental de alto riesgo que desencadena el trastorno. La calidad del cuidado y su entorno moderan el curso del trastorno. Sin embargo, existen casos en los que, a pesar de que los niños sean ubicados en un buen ambiente, los signos y síntomas persisten. ¿Cuál es su comorbilidad? A raíz del presente trastorno se puede desencadenar o acompañarse de TDAH, así como retrasos cognitivos, retrasos en el lenguaje y estereotipias. Trastorno de estrés postraumático. Suele presentarse en niños mayores de 6 años en adelante, que se han expuesto a la muerte, lesiones graves, violencia sexual o amenazas. Puede presentarse de manera directa como evento traumático o presenciarlo en otros, como también que exista una exposición repetida de detalles repulsivos del suceso. A su vez, puede presentar síntomas como recuerdos y sueños recurrentes del evento, juegos repetitivos sobre el suceso y malestar físico o psicológico por factores externos o internos que simbolizan el evento traumático. Procurar evitar recuerdos relacionados con el suceso y las personas o símbolos que pueden evocar esos recuerdos. También se pueden presentar alteraciones cognitivas como la amnesia disociativa, que es no lograr recordar información importante del suceso, creencias negativas constantes sobre sí mismo, percepciones distorsionadas del suceso, alteran los hechos. Estado emocional persistente del miedo, angustia, culpa, disminución en el interés por actividades que disfrutaba. Alteración en la alerta y reactividad en el comportamiento. Suelen irritarse con facilidad, son agresivos, hipervigilantes, con problemas de concentración y alteración en el sueño. Tienen mayor riesgo de suicidio, ya que algunos eventos traumáticos pueden conllevar a ideaciones o intentos de suicidio. Este trastorno posee un diagnóstico diferencial con los trastornos de adaptación, el estrés agudo y el trastorno obsesivo compulsivo. Algunas características: pueden aparecer pseudoalucinaciones auditivas, ideación paranoide, dificultad para regular sus emociones, dificultad para restablecer relaciones con los demás. ¿Cuál es su prevalencia? El trastorno se suele presentar más en Estados Unidos que en lugares como Europa, Asia, África y América Latina. Sin embargo, varía de acuerdo a cada cultura, pues existen tradiciones que no necesariamente implican un trauma. Este trastorno suele desatarse más en adultos mayores y en personas que tengan una profesión en la que se expongan constantemente a eventos poco comunes. ¿Cuál es su desarrollo y curso? Pueden desencadenarse desde el primer año de vida o en cualquier etapa del ciclo vital. Los síntomas generalmente comienzan en los primeros 3 meses después del trauma, aunque pueden haber un retraso en los síntomas. ¿Cuáles son sus factores de riesgo y pronóstico? Factores pretraumáticos. Tienen elementos temperamentales, ambientales y genéticos, como lo son problemas emocionales en la infancia o trastornos mentales previos. Nivel socioeconómico bajo, escasa educación y ciertos genotipos propensos a padecer al trastorno.
peritraumáticos. Tienen elementos ambientales como la gravedad del trauma y el peligro percibido. Y postraumáticos tienen elementos temperamentales y ambientales como estrategias de afrontamiento inadecuadas y la exposición repetitiva a recuerdos propios del trauma. En cuanto al género, los individuos suelen ser más predominantes en mujeres que en hombres, puesto que tiene una mayor probabilidad de exposición a eventos traumáticos. Las mujeres son la población que presenta mayor duración de los síntomas. ¿Cuál es la comorbilidad? A raíz del presente trastorno se puede desencadenar o acompañarse de trastornos de depresión, ansiedad, bipolaridad o consumo por sustancias. En los niños y adolescentes se puede acompañar de trastorno negativista, desafiante y de ansiedad por separación. El trastorno de estrés agudo se caracteriza por desencadenarse a partir de un evento traumático y posee las mismas características que el trastorno de estrés postraumático, solo que a diferencia, este tiene una duración de 3 días a 1 mes. Trastorno de adaptación. Se desarrollan síntomas emocionales y comportamentales en respuesta a un estrés por causa de factores externos leves, un divorcio, el desempleo, una crisis económica. Se evidencia un malestar intenso ante la gravedad de los factores externos y un deterioro significativo en lo social, laboral y otros contextos. La alteración relacionada con el estrés no cumple con todos los criterios para ser trastorno mental. Los síntomas no presentan un duelo normal y una vez concluye el factor estresante, no se mantienen los síntomas. Este trastorno posee un diagnóstico diferencial con los trastornos de estrés agudo y postraumático. Características. Puede ser por causa de un solo evento, puede ser recurrente o continuo. Pueden afectar a un individuo o a un grupo social. Se asocian con mayor riesgo de intentos de suicidio y suicidios consumados. El individuo tiende a disminuir su rendimiento laboral o académico y a presentar cambios en sus relaciones sociales a causa del factor estresante. ¿Cuál es su prevalencia? Puede variar en función del estudio y los métodos evaluativos del trastorno. Suele ser el diagnóstico más común en consulta psiquiátrica, hospitalaria y con frecuencia alcanza cifras del 50%. Desarrollo y curso. Comienza desde los 3 meses del inicio de un factor de estrés y no dura más de 6 meses, después de haber cesado el estrés. Si el factor o sus consecuencias persisten, el trastorno puede continuar. ¿Cuáles son los factores de riesgo y pronóstico? Las personas en entorno de vida desfavorecidos tienen un mayor riesgo de padecer el trastorno. Aspectos diagnósticos relacionados con la cultura. El ámbito cultural influye contundentemente al momento de padecer el trastorno. Comorbilidad. Los trastornos de adaptación acompañan frecuentemente a otros trastornos mentales, enfermedades médicas y pueden ser la principal respuesta psicológica a un trastorno médico. Aquí finalizo y agradezco mucho su atención.